TN por Antena 1. The whiskey, yes. I'm German. I'm Brazilian. Venezia rassomiglia ad una sposa. I agree, some rules would be good. Vestita di merle. No kisses, no meat, no flowers. No hugs, no selfies. And what about hands? What do you mean? Hold hands? Voga e va. I just don't understand why everyone has a fascination with that place. It's overrated, overpriced, your basic nightmare. Andar più via perché Venezia mia m'hai fatto innamorare. It's not the city, maybe it's you. Oh, that hurts my feelings. Here in Venice, all the streets come to the same ending. It's one of the only certainties you have in this place. This is the special one? It was my mom's favorite. She always wanted to have one here. Why did you come with me? All the time on the telephone, it's disrespectful. Now you say you're lonely. The most important thing is the day, is the present. You cried a long night through. In 100 years, we may not have Venice. So you can cry me a river. We are here now, Cry me a river. and this is what matters, you know? I cried a river over you. Tercer giro de esta revista de cultura ADN por Antena 1 en el sur del Ecuador por los 90.5 FM y en el mundo por nuestra aplicación y nuestra página web. La película Una vez en Venecia, esta carta de amor romántica a esta ciudad italiana, se proyecta actualmente en los cines ecuatorianos. Su director, el cineasta colombiano Juan Zapata, ya comparte con nosotros esta mañana para ampliar detalles acerca de la producción, la postproducción. Juan, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para conversar con nosotros en esta mañana sobre esta película. ¿Cómo estás el día de hoy? Perdón, aquí despertando en Los Ángeles temprano. Feliz de este espacio y feliz de conversar con ustedes, hablar sobre cine y sobre cultura, ¿no? Mira, Juan, nosotros hemos estado revisando distintas reseñas, información sobre esta película y tenemos muchas inquietudes y muchas preguntas para hacerte. Vamos a escoger de todas ellas unas cuantas. Yo creo que la base, la línea argumental, ¿desde hace cuánto salió y empezaste a trabajar en este proyecto, a defender esta carta de amor en una cinta? Pues la historia me lleva a 2017.
cuando estaba en el Festival de Trieste participando en competencia con mi película anterior que se llama Nover Forever y con otra película que se llamaba Sustantivo Femenino. Y en esta oportunidad en 2017 decidí escaparme del festival unas horas y darme de regalo visitar a Venecia, que es un lugar que creo que a todos nos da una cierta curiosidad. Siempre quise estar en este lugar. Y justo por esos meses estaba pasando por una ruptura amorosa bastante dura. Entonces fue muy curioso porque el impacto que tuvo Venecia ante mi situación emocional me dio instantáneamente la idea de crear esta película. Y fue muy curioso porque fueron pocos minutos de sentir esta ciudad, de sentir esta energía, de sentir los vacíos que se generaron en este encuentro, que de alguna forma ya comenzó a procesarse la película en mi cabeza y a comenzar a tener ideas. Pasé solamente 4 horas en la ciudad y ya fue suficiente para que 6 meses después estuviera filmando la película que tenemos ahora estrenando en Ecuador. En los tiempos actuales, abalanzarse sobre la reflexión, el análisis de una relación de amor en términos románticos, ¿sí? De pareja, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo, Juan, a propósito de la ciudad y a propósito de los tiempos actuales también tan crudos, ¿no? Las realidades, las estadísticas dan cuenta de que la relación de pareja hoy por hoy sufre mucho las condiciones del presente, ¿no? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué te decidiste y te lanzaste a defender a través de la cinta este amor romántico? Viene de varias cuestiones de nuestras experiencias anteriores con películas. He hecho básicamente dramas en cuestión de ficción y decidí que no iba a tener más dramas en mi vida y no más dramas con películas. Porque de alguna forma, queramos o no queramos, los géneros que abordamos como directores, como cineastas, nos afectan. Y decidí ir por una línea un poco más sensitiva, un poco más romántica. Esta película siempre la defino como un romance con tintes o flirtando con la comedia romántica, que es un camino que me interesa mucho seguir en los próximos proyectos. Y también te agradezco mucho la pregunta porque me lleva a profundizar algo que para mí es bastante cuestionante y es básicamente cómo se observa el masculino actualmente. Hablamos mucho del empoderamiento femenino, pero tenemos que trabajar también la consecuencia de ese empoderamiento femenino en el masculino. Si queremos valorizar más la mujer, si queremos entender mejor la mujer y darle el lugar que merece, que siento que aún no lo tiene socialmente, yo creo que primero tenemos que trabajar y entender este nuevo hombre que está surgiendo en consecuencia de este posicionamiento femenino. Y a mí siempre me ha molestado mucho esa versión de que todos los hombres son iguales. Y aquí exploro un hombre que de alguna forma tiene una cierta sensibilidad y que está pasando por un momento difícil de ruptura y que no reacciona como todos los hombres y que se enfrenta en esta situación de estar en un proceso de luto emocional, pero en una situación romántica, en una situación de la vida, proponiéndole dar una nueva oportunidad y cómo reacciona a eso. Pero también es muy curioso, y por eso también agradezco tu pregunta, porque todas las películas nuestras de Zapata Filmes siempre han abordado temáticas femeninas y esta es la primera vez que yo intento crear un punto de equilibrio, no dejando de hablar sobre el femenino, pero hablando del femenino desde el punto de vista masculino. Siento que debemos hablar más sobre esto actualmente, siento que debemos discutir mucho más eso porque es en el hombre que tenemos que trabajar ese empoderamiento femenino para que se valorice más. El hombre tiene que ser ayudado para transformarse. No tenemos la capacidad mental tan fuerte como tienen las mujeres como para que esa dimensión se equilibre de la forma en que quisiera, y me parecía importante buscar esos dos universos. Y de nuevo, también es muy importante hablar que siento que en este momento de vida que estamos pasando tan difícil, traer propuestas narrativas, historias más leves, más sensibles, va a ser muy, muy, muy bien. Yo creo que ver una película sobre pandemia en este momento no es algo que me interese. Quiero ver algo que me deje una sonrisa en el rostro y es lo que intentamos con esta película. Sinopsis. Es la historia de Max y María, dos desconocidos que se encuentran en un hotel en el norte de Italia. Con Venecia a un viaje en tren, María convence a Max de pasar un día con ella en la que considera la ciudad más romántica del mundo. Y lo que comienza como un viaje espontáneo se convierte en una divertida fábula sobre amores imposibles y otras ironías emocionales de adultos contemporáneos.
A mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando revisaba la sinopsis de la película, ¿a dónde nos puede llevar esta reflexión, ¿no? Estos temas de los adultos contemporáneos del día de hoy. ¿Tú crees que lograste asentar las múltiples reflexiones, las más fuertes que has tenido en este sentido en la cinta, Juan? Yo hago un cine de circunstancias, y circunstancialmente yo creo que la propuesta queda clara, incluso porque creamos una versión interactiva de esta película donde hago propuestas diferentes de final y las personas la escogen, pero en la versión de cine, que es diferente a la versión interactiva que está en plataformas, es muy claro para mí la propuesta y hay un fundamento sobre eso, y es que antes de hablar de amor romántico entre dos personas hay que hablar de amor propio, hay que hablar de los propios procesos internos, y eso es muy, muy, muy fuerte dentro de la película, cómo se va procesando ciertos lutos emocionales, porque el personaje femenino también pasa por un cierto luto, y estar en Venecia de alguna forma tiene que ver con eso, y cómo este personaje masculino, por más de que sea un ogro y no quiera estar en este lugar, acepta confrontarse, acepta dar pasos enfrente en su vida, que es una de las cosas más difíciles. Yo creo que cuando estamos en un luto, sea emocional, físico, o sea cual sea, lo más difícil es dar esos siguientes pasos para salir de ese lugar, que no es muy agradable. Entonces pasa por eso, y es muy importante hablar sobre estas cuestiones emocionales, porque yo creo que no consigo abrazar todo lo que quisiera. Yo creo que eso lo voy a seguir haciendo en los próximos filmes, pero es bueno no hacerlo, porque me queda la inquietud de conversar más al respecto de las próximas películas, y de hecho la próxima película va mucho más a fondo al respecto de este tipo de personajes. Yo soy fanático del cine, me siento cinéfilo, de hecho crecí en ciertos lugares donde la cinefilia es muy presente para mí, y de alguna forma esa sinergia entre personajes me parece extremadamente profundo. Para mí el desarrollo de las conexiones y ver la base de esa conexión me lleva a una humanidad y a un despertar de empatía que siento que perdemos cada vez más en estos tiempos. Yo soy un poco crítico de estos tiempos que vivimos. Me duele un poco la sociedad que tenemos, los políticos que tenemos, las consecuencias que tenemos de lo que escogemos, y siento que solamente podemos mudar eso a través de recordarnos esa empatía necesaria y recordarnos ese amor propio, que es básicamente lo que se dialoga también dentro de Una vez en Venecia. Somos seres de procesos y entendemos también al cine como un espacio artístico, reflexivo, de desarrollo operativo, colectivo. Para lograr estas intenciones y movilizar estas inquietudes que has tenido como director de esta película, lograr, por ejemplo, dar en un casting o en varios castings, dar con los actores justos para tal o cual personaje es todo un reto. Quiero que nos hables un poquito acerca precisamente del trabajo que hiciste con tus equipos, en el momento del casting, qué es lo que pasó, cómo llegaste a los actores principales. También nos gustaría que nos aclares, nos hables un poquito acerca de la dirección de fotografía, cuáles han sido las elecciones en este sentido, las texturas, los colores utilizados en esta película. Perfecto. Bueno, es muy bonita la historia sobre los actores. Primero porque ese día que les estaba compartiendo, que les estaba comentando, que pasé y tuve ese impacto con Venecia. Yo de Venecia me llamaron urgentemente para que volviera al Festival de Trieste, y era 2 horas, entonces me devolví en el tren, y uno al festival era porque tenían un filme que estaba estrenando ese día en el festival, y la actriz que estaba en ese filme, que estaba de visita en la ciudad acompañando la película, hablaba portugués y necesitaban a alguien que hablara portugués. Vi 15 años en Brasil, entonces me llamaron, me dijeron, no tenemos nadie que hable en portugués, por favor venite y participó un poco más del festival. Y me fui corriendo, me fui en esas 2 horas ya pensando, anotando cosas, porque el guión de esta historia no es un guión tradicional, no es el típico guión que tenemos concebido, sino que fue un guión experimental, un guión donde habíamos diseñado ruta, pero mucho con los actores. Ese día, haciendo mis anotaciones en el tren, llego al festival directamente con la actriz Sierra, que estaba juntos más con ella
en el filme. Y le comenté un poco al respecto, mira, acabé de pasar esta situación en Venecia y tuve esta idea, y ella de alguna forma dijo, yo también tengo una idea al respecto, porque no anotamos cosas, y fuimos como construyendo, y dejé que el flujo de ese encuentro, de esa casualidad, llevara a que la vida la escogiera ella como protagonista. Entonces le dije, bueno, vamos a filmar en 6 meses aquí, vas a ser la actriz, y ella lo tomó como una sorpresa, pero igual fue bonito porque conseguí cumplir como esa promesa. Entonces, a veces me guío por cuestiones instintivas, y en este caso con ella fue esa cuestión instintiva. Es una actriz que no tiene muchos largometrajes en su vida porque es una persona bastante talentosa, y que me parecía que podía traerle un poco el tono de alegría al personaje, que consiguió hacerlo. Y con Peter Ketnat, que ya había trabajado conmigo en una película anterior de Another Forever, y que tuve una experiencia maravillosa de producción con él. Fue muy agradable trabajar con él en Another Forever, y quería trabajar nuevamente con él. Fue como una de las primeras personas que surgió en mi cabeza para decir, bueno, alguien como un proceso experimental, con mucha improvisación. Él defiende mucho ese tipo de cine. Él es uno de los que dice que hay que hacer un filme por agencias, porque da libertad a los actores de trabajo en este sentido. Crear en conjunto para mí es alguna de las cosas que más placer me da, y con ellos conseguí tener esa oportunidad. Y sobre la fotografía, yo tengo que decir que también tengo una suerte muy, muy grande, porque trabajé con el mismo foco por estas 3 primeras películas mías, Simone, Another Forever y When in Venice, donde consigo tener la intimidad con el director de fotografía, que se llama Pablo Chacerro, de tener siempre la fotografía como personaje. Yo trabajo la fotografía, la ciudad, la luz, yo la asumo como personaje, doy protagonismo para ella. Y en esto también en la película hay una cosa que es muy especial, y es que la música también la convertí en personaje, algo que no había hecho en las películas anteriores, porque vengo de una raíz más documental y no uso tanto música, pero en esta película es donde más he usado música. Creo que usé más música en esta película que en todas las anteriores, para que tengas una idea. Entonces los convierto en personajes. Tuvimos la felicidad, en cuanto a cuestión técnica de fotografía, ya que me lo preguntas, de contar y de mencionar que esta es la primera película a ser apoyada por Canon para un largometraje de un latinoamericano. Tuvimos el apoyo de Canon, que ya había sido un sponsor indirecto de todas nuestras otras películas, porque es un tipo de cámara que hemos usado siempre, un tipo de marca que hemos usado siempre, pero nos facilitó mucho porque ellos nos cedieron las principales lentes y la principal cámara que estaba haciendo en aquella época, que era una cámara C200, que es muy compacta, y unas lentes de cine que estaban lanzando, y nos dieron este material para que pudiéramos hacer la película. Sin esto tal vez no hubiéramos conseguido la calidad de imagen que tenemos, porque me siento muy orgulloso de la calidad de imagen, no solamente que filmamos, sino que postproducimos, porque un trabajo de casi 3 años de postproducción con mi equipo de colorimetría de Frame Films en Brasil, que hizo un trabajo maravilloso. La fotografía siempre es un trabajo en conjunto, no solamente lo que haces en el set, sino actualmente también lo que haces en postproducción para potencializar lo que haces en el set. Y he tenido la suerte de trabajar con equipos que llevan conmigo muchos años, y que de alguna forma, como menciono, tengo la intimidad como para crear a más desde esa perspectiva lo que se hizo en producción. Y es una felicidad eso, porque siempre te lleva a crear a más, te lleva a dar un valor agregado en esa parte. Y bueno, como decía, una de las características nuestras es que la fotografía sea personaje realmente. Has dicho varias cosas interesantes en las que me voy a estacionar. Espero que el tiempo nos dé y nos alcance. Pero yo voy a remarcar esto que nos comentabas en este momento sobre el apoyo tecnológico de una marca, de una multinacional, del tamaño de Canon, que los apoyó a ti y a tu equipo, siendo esta la primera vez que esta multinacional apoya así directamente a un proyecto, un largometraje, ¿no? Y de esta manera yo creo que se sienta un precedente también para el trabajo con empresas de corte privado,
para el apoyo a los cineastas latinoamericanos. Esta es una producción colombiana, alemana e italiana. Y yo quisiera que nos comentes también un poquito al respecto en términos de producción ejecutiva. ¿Cuán importante es encandilar también a la empresa privada, como en este caso lo hizo Zapata Films, con Canon? ¿Por qué? Porque para producir por estos lares del mundo es bastante complicado reunir los fondos necesarios para rodar con la calidad técnica necesaria, de una calidad alta. No nos es tan fácil para todos, pero quiero hacer hincapié en esto precisamente para que nos hables de la experiencia y de la importancia de hacerlo, de comenzar con abrir el mercado y de gestionar recursos de maneras nuevas, alternativas posibles. Nosotros siempre hemos sido muy ambiciosos en el trabajo que hemos hecho. Nosotros siempre estamos pensando en mercado internacional de las producciones que hemos hecho y hemos tenido como esos circuitos fuertes, principalmente porque, como explicaba en algún momento, yo viví 15 años en Brasil y como extranjero no tenía acceso a los fondos estatales de producción, y como colombiano fuera de Colombia no tenía acceso a los fondos colombianos, ni tenía acceso a los fondos, o sea, siempre quedaba como en un vacuo de fondos, y fue ahí que tuve la idea de comenzar a crear convenios con inversiones directos, recuperar la credibilidad, y esto es muy importante, recuperar la credibilidad de la empresa privada al respecto a la inversión al cine en Brasil en el momento, pero ahora sí ha expandido para Estados Unidos y para América Latina, porque queremos que las personas entiendan que esto es un negocio también, que las empresas vuelvan a creer en el cine y a crear con nosotros. Eso es muy, muy importante. Entonces, a los pocos, en la necesidad, porque no tenía muchas alternativas, y yo mis primeras películas las pagué de mi bolso, pero después necesitaba y exigía un poco más de recursos para ciertos proyectos y ciertas ideas, comencé a tener la fortuna de traer cerca personas que fueron fundamentales para la captación de recursos, y fue ahí que creé una sociedad en conjunto con Douglas Lindback, que es un americano que vive en Brasil, que es mi socio en la empresa y a quien le agradezco enormemente, porque él decidió conjunto crear un grupo de inversión latinoamericano con base en Brasil y en Estados Unidos, y de alguna forma fue así que, dialogando con empresarios, a los pocos fuimos retomando esa credibilidad, mostrando que un filme puede hacer circuito internacional, un filme puede ser hecho con recursos menores de lo que a veces se propone ciertas producciones. Siento que nos especializamos mucho en trabajar con bajos recursos, mostrando como si fuera una gran producción. Eso se ha convertido como un diferencial nuestro. Todo el mundo le encanta preguntarme cuánto me costaron las películas, y yo nunca lo revelo porque siento que ese imaginario es muy positivo, porque la verdad siempre va a mucho menos de lo que se imaginan las personas. Yo creo que es una competencia nuestra por entender que trabajamos con recursos propios y porque tenemos el compromiso de que con cierto valor eso nos genere un lucro, y un lucro que nos permita continuar haciendo más cine y continuar obviamente pagando nuestras cuentas. Entonces ha sido como un trabajo muy estratégico. Hoy les cuento que de 10 años atrás, que tenía solamente una inversionista, hoy tenemos un grupo de inversión de 12 personas de 3 países, y que de alguna forma eso nos ha dado como más fortaleza económica para asumir desafíos mayores, como una película completamente en Italia, con euro alto, con todas las cuestiones que son inherentes a un tipo de producción como esta. Con Canon, de alguna forma hemos conquistado un espacio también, porque, como decía, desde la primera película ficcional trabajamos con el equipo de Canon, con equipos de Canon, pero fue en Las Vegas, en un evento, en el NAB, que es el evento más importante del mundo tecnológico de cine, que encontramos y dialogamos con Canon, donde un intermediario muy especial que se llama Carlos Andrade, que es el representante de Canon en Brasil, presentó Zapata Films para Canon y le explicó que trabajábamos con Canon siempre, y bueno, nos hizo como una introducción, y cuando Canon se dio cuenta del cine que hacemos, de alguna forma un diálogo muy directo y muy especial de ellos querer posicionarse más en América Latina. De hecho, ya les hago la invitación para que Canon de pronto sea alguno de los entrevistados con ustedes, porque ellos están buscando grandes talentos y ellos quieren posicionarse actualmente mejor en la área de cine y cine independiente. Las cámaras que se están usando y lanzando son para eso, para que podamos hacer este tipo de producciones más ambiciosas, con presupuestos un poco más equilibrados, y me deja muy feliz
ayudar a abrir esta puerta. Me deja feliz ser el primero, pero también me deja feliz entender que no es solamente para nosotros esto, que esto hay que compartirlo, y estamos actualmente recomendando personas y recomendando espacios, porque estas marcas tienen que quebrar ese muro y de alguna forma aproximarse más al mercado, y es en estos espacios, en estos diálogos y haciendo cine que van a conquistar eso. Entonces ha sido un paso muy, muy importante y para nosotros un valor agregado enorme, porque hemos contado todo el tiempo con el apoyo de comunicación y tecnológico, y porque sabemos que podemos contar para los próximos proyectos con esta marca, y ha sido una felicidad tener un sponsor como ellos. Es un orgullo enorme, un orgullo para todo el equipo, y de alguna forma es la consecuencia del trabajo en grupo, del trabajo de fotografía, de postproducción, del equipo de asistencia de cámara, que también es muy importante. De alguna forma tener ese cuidado y entender, sí, que a través de este tipo de cámaras, a través de este tipo de lentes, podemos construir personajes, podemos construir filmes con una categoría que compite con cualquiera en el mundo, que es lo que estamos haciendo. Eso es algo que las personas tienen que tener consciente y quebrar de nuevo, como mencionaba, esa barrera. Precisamente para eso estamos acá, en esta plataforma, hacemos hincapié en ello, porque hemos dialogado también en este espacio precisamente sobre las economías culturales y cómo engancharnos a una dinámica que aún a momentos nos parece muy distante y muy lejana, pero como bien has comentado también, se ha roto una brecha que quizá es netamente de pensamiento, ¿no? Hacer y hacer y hacer, y en este caso, cine. Vamos con el temita de la banda sonora. Yo te había comentado previo a nuestro encuentro el día de hoy que nosotros tenemos un espacio diario en esta revista que tiene horario AAA, un espacio diario para las bandas sonoras de película. Y habías mencionado también que consideraste para esta peli a la banda sonora como personaje. Quiero que me hables un poco acerca de la estética sonora, de las texturas sonoras utilizadas en la película. ¿Quién estuvo al frente de la música de esta película Una vez en Venecia? Bueno, en Los Ángeles, que vivo, que es donde viví los últimos años, aquí conocí a David Murillo, que es un colombiano extremadamente talentoso. De hecho, es la persona que está atrás de la música de la serie ¿Quién mató a Sara?, que está haciendo un éxito mundial enorme, y de alguna forma es responsable por la música de esa serie, que 90% de la serie tiene música. No sé si lo habían notado, es absurdo el trabajo que él hace. Venía conversando con él desde años atrás al respecto de esta posibilidad de la música tomar más espacio en las películas mías, y de ese problema que yo tengo como alguien que hace documental, de que no siento la necesidad de tanta música en una película. Es una pelea interna, curiosamente, porque yo siento que la imagen y la escena y el momento tienen que ser tan sólidos que no necesiten música. Pero es curioso porque estando en Venecia, estando filmando en Venecia, sentí la necesidad de más música, y sentía en el proceso creativo el flujo de entender que esta película tenía que tener esa presencia más fuerte. Especialmente porque Venecia es un lugar con muchos sonidos, o sea, es un lugar que nunca está en silencio. Eso fue un problema para producir, tuvimos muchos desafíos. Esta es posiblemente una de las películas más difíciles que hice en cuestión logística, en cuestión de locación, porque Venecia es incontrolable. Tú no tenés cómo controlar los barcos, no tenés cómo controlar el turismo, no tenés cómo controlar ningún ruido. Entonces, no hay cómo hacer el 3, 2, 1 silencio, no existe silencio en este lugar. Con el boom casi que en el entrecejo. Fue un trabajo, bueno, llevamos 3 años pues produciendo un poco en función de resolver cuestiones problemáticas técnicas de sonido y de otras áreas, pero con él venía con ese desafío de intentar yo dar un paso al frente, de traer más la música presente, y que esta película estaba pidiendo eso. Las películas, es un cliché decir esto, pero ellos toman vida, ellos toman decisiones, ellos hacen pedidos. Las películas se tornan hijos que van haciendo demandas, y la demanda de esta película era me da más música y necesito a alguien que piense la música, pero esta música pasaba por muchos elementos, porque yo quería tener algo más contemporáneo, pero también algo clásico, porque pedía, pero también algo original. Y eso fue una discusión creativa muy especial que tuve con Douglas Limbach, que es mi productor ejecutivo y mi productor y mi socio, porque él es músico también. Entonces tengo la suerte de tener un músico que tiene un mejor oído, y yo siento que una de las partes donde yo más fallo es que yo tengo el peor oído
hacer un karaoke conmigo es una de las mayores torturas porque no tengo ni voz, ni ritmo, ni música. Yo necesito mucho ayuda de este sentido de la música. Y bueno, con él construimos como la idea. Y junto a David creamos piezas originales muy, muy especiales que yo amo. Hay una música que se llama Mila, que es una de las cosas más lindas que yo ya escuché en un filme y me siento muy orgulloso que haga parte de la banda sonora. Fueron las primeras ideas cuando explorábamos qué sentía David al respecto de la película. Me mandó esta primera música que se convirtió como en el alma del filme, pero tenemos músicas extremadamente importantes aquí y fue una inversión que decidimos hacer, como Cry Me a River, que compramos los derechos y tenemos una versión de Cry Me a River muy, muy especial en la película, que sé que la gente se va a sorprender porque es una de las escenas favoritas de todo el mundo, incluido una de mis escenas favoritas. Tenemos a Nila Boga y Va, que es una música bastante clásica italiana que le da un espíritu muy lindo a la historia, abre la historia y cierra la historia con, olvido el nombre de la cantante, Boga y Va es una de las músicas más tradicionales de Venecia. Nos preocupamos por hacer una investigación junto a David y junto a Douglas al respecto de cuáles eran los músicos venecianos más importantes y nos encontramos con que Vivaldi nació en Venecia y cuando nos poníamos a escuchar realmente música clásica de gente que nació y vivió en Venecia y que no, o sea, los que eran de fuera, sentíamos realmente una influencia de una Venecia dentro de su música. Esto es muy loco porque realmente escuchamos muchas canciones y sentíamos esa personalidad, entonces trajimos a Vivaldi para la banda sonora en algunas versiones. O sea, hay un mix tan especial, un mix medio Frankenstein, pero es un Frankenstein bellísimo y que me enorgullece porque yo creo que una de las cosas que más trabajamos y más demoramos fue darle esa atención especial a la música y me dejaba muy, muy feliz que me preguntaras al respecto de la música porque la hemos cuidado mucho y es el primer medio que se preocupa respecto de este cuidado con la música y que nos pregunta tan específicamente, entonces por eso te mandé en exclusiva algunas piezas musicales. De hecho, la vamos a sonar, vamos a sonar la banda sonora de esta película, no solamente el día de hoy, sino la rotamos también en nuestra programación, así como quien refrescamos un poquito ideas sobre el trabajo, sobre la película, nos encandilamos y nos encantamos todos los días con lo que se propone en cuanto a música para el cine, la música programática, las bandas sonoras y demás. Así es que, mira, en honor al tiempo, vamos a ajustarnos un poquito. Los invitamos también a hacer una última pregunta o comentario a través de nuestras redes sociales a las personas que están enganchadas con nosotros. Por acá, Fray Martínez nos dice, chévere la entrevista, muy enriquecedora. Douglas Limba, que estuvo con nosotros también, enganchado, y bueno, ahí te soplaba un poquito el nombre de la cantante Nila Pizzi, y bueno, mencionó a Giuseppe Verdi, a Vivaldi y a otros. Grande Juan, te dice y te comparte Douglas. Para cerrar, vamos a ser breves con este tema, aunque es bien importante el tema de la distribución. La película desde el 4 de junio está proyectándose en los cines ecuatorianos a nivel nacional. ¿Hasta cuándo tendremos rotación de la película para el visionado? Y también quisiera que nos comentes un poco la proyección que tiene la película, presencias quizá en algunos festivales, si no, ¿cuáles son las elecciones del equipo de producción en este sentido? Nosotros estamos haciendo un proceso inverso con los festivales. O sea, la película tiene una versión para cine, que es la que está disponible en este momento en Ecuador. Tiene una versión interactiva en la plataforma Movies. Y tenemos una versión diferente también para festivales. Hemos rechazado algunos festivales actualmente. Decidimos que íbamos a querer preservar un poco los festivales para el segundo semestre. Tenemos confirmado en este momento los festivales de Trieste. Obviamente, por haber nacido allá, me parecía que había que respetar uno de los estrenos allá con ellos, y el Festival de Viña del Mar están confirmados por ahora, pero tenemos algunas invitaciones que estamos analizando, y la distribución ha sido uno de los procesos más exigentes porque estamos en pandemia, obviamente, y eso nos exige a cambiar los padrones. Yo quería mucho defender el cine, quería recordarle a las personas la importancia de ir al cine, que se sientan tranquilos en ir al cine porque son los lugares más seguros de ir en este momento, y que siga siendo un refugio para nosotros para encontrar historias que nos lleven a esta levedad que mencionaba que es necesaria en este momento. La distribución ha sido
por cuenta en Ecuador de Tondero, con su red que nos ha llevado a las principales salas de Ecuador. Hoy, casualmente, estamos estrenando en Bolivia, felizmente, con casi 12 salas, que para pandemia es algo que es muy positivo. Y semana próxima estoy llegando a México, donde vamos a hacer el estreno en México. Después, entre julio y septiembre, estrenamos en Colombia, estrenamos en Chile, en Perú, en Alemania, en Italia y en otros lugares. Esto en función de que la pandemia nos ha cambiado un poco el proceso y algunos países están cerrados, están volviendo a abrir, entonces dependemos mucho de ese flujo. Nos concentramos en junio para los países que estamos, Ecuador, Bolivia y México estrenando, y en breve estaremos anunciando y vamos a compartir con ustedes cuando esté disponible la versión interactiva para que las personas puedan escoger el film. No voy a dar spoilers, pero hay varias opciones de film para que las personas se pongan en el lugar de los personajes y decidan qué habrían hecho en un lugar, en un momento como eso. A mí me parece que esa interactividad es muy, muy importante porque te lleva al lugar y te da la opción. Yo creo que esa participación del espectador en las nuevas narrativas va a ser algo que vamos a explorar mucho más y me divierte mucho como creativo y como realizador de alguna forma traer eso a la propuesta. Entonces tenemos varias opciones y espero que les guste la película. Yo estoy feliz porque espero que se quede más en cartelera. Estamos en la tercera semana. Dependemos de que las personas vayan al cine para que estemos más tiempo, entonces depende del flujo de personas y del público en Ecuador. Pero espero que estemos mucho más. O sea, ya estamos bien sorprendidos y agradecidos con el público ecuatoriano porque estar 3 semanas en medio de esta situación, en medio de las bombas de filmes que están saliendo de Warner, de Disney y demás, que son muy fuertes y ocupan nuestro espacio. Este es un filme que nos da como un oasis en medio de todas estas grandes producciones y que es una propuesta un poco más intimista y con mucho cariño hecho para ustedes, para que, de nuevo, como mencionabas al inicio de la entrevista, hablemos sobre amor propio y que nos demos la oportunidad de viajar a través del cine. Y qué bueno visitar Venecia, qué lindo sería visitar Venecia y recordarnos la importancia de este tipo de lugares y lo que nos inspira y lo que nos impacta internamente. Creo que es justo y necesario a través del arte nutrirnos y con esta propuesta vamos a hacerlo, inspirarnos. Creo que con esa palabra me voy a quedar y vamos a reflexionarla todo el día, vamos a hacerlo con música y cómo no vamos a hacerlo con esta película. Vamos a circular por los cines nacionales. Esta peli busca despertar esas memorias afectivas en las personas y que estas memorias a uno como persona que visualiza la película se active, ¿no? De una manera tan interesante que pueda proponer también el desenlace de la película, como Juan nos comentaba el día de hoy. Será hasta una próxima, Juan. Espero conocer más acerca de tu travesía, de tus tiempos. Ojalá podamos mantener el contacto y así compartir con todas las personas que se mantienen en frecuencia, porque esto es una cuestión de frecuencia. 90.5, antena1.com en el mundo y también a través de nuestra aplicación y las redes sociales. Juan, gracias. Algo para el cierre, para despedirnos. No, yo me podría quedar aquí todo el día conversando con ustedes. Es un placer, te agradezco mucho el espacio, es muy, muy, muy amable de tu parte. Y nada, volver a invitar a las personas para que vean esta película. Sí, despertar las memorias afectivas, porque yo creo que todos ya pasamos por un desamor, pero también todos ya hemos buscado opciones para salir de ese desamor y encontrar caminos. Y qué lindo encontrar este oasis, como mencionaba. Qué bueno encontrar opciones en este mercado y salir de lo que nos propone a veces las imposiciones internacionales. Yo creo que es necesario defender este tipo de cine, es necesario encontrar este tipo de opciones y muchas gracias por ese cariño con el film. Te agradezco mucho. Bien, gracias también a todas las personas conectadas con nosotros en esta mañana. Les recordamos que en nuestra página web quedan las entrevistas a manera de archivo para que puedan revisar los encuentros en diferido. Una vez en Venecia es esta carta de amor romántica a esta ciudad italiana que se proyecta actualmente en los cines nacionales. Me acompañó esta mañana su director, el cineasta Juan Zapata. Nosotros nos quedamos con nuestra banda sonora y gracias a Juan también a esta exclusiva contamos con Cry Me a River para este segmento tan especial que disponemos desde esta revista de cultura. Continúen con nosotros, avanzamos.
Banda sonora ADN.